y después resucitó. Toda alabanza y gloria a Dios. Cantar aleluya, aleluya, porque el Rey la cruz soportó y después resucitó. Resucitó, mi Señor. ¿Cómo puedes rechazar? ¿Cómo lo puedes rechazar? ¿Cómo te puedes alejar de él? En la cruz que él murió, sus lágrimas derramó. ¿Cómo puedes rechazar a Jesús? Vieja historia que antes ya se contó, nuestro Salvador murió. Mientras se le clavó
¿Cómo lo puedes rechazar? ¿Cómo lo puedes rechazar? ¿Cómo te puedes alejar de él? En la cruz quien dio sus lágrimas derramó. ¿Cómo puedes rechazar a Jesús? Ok, amigos, qué gusto. Bienvenidos todos esta mañana a esta prédica, a este mensaje. Me da mucho gusto que podamos a través de este medio estudiar la palabra de Dios, que es tan importante, que es tan necesaria y que es la fuente que origina nuestra fe. Realmente son dos cosas, son el Espíritu Santo y la palabra de Dios, ¿ok? Bueno, pues déjenme saludar a los que ya están conectados. Vamos a ver. Mandamos un saludo a Eller Garbar, también a Margarita Hernández, a Guti Mares, a María Gabriela Troncoso Juárez, un saludo, a Laura Jiménez Mares, a ¿quién más? Paco Espinosa, un saludo, amigo, qué gusto saludarte. Yosimar Moya, qué gusto, amigo, un saludo. José Luis Sánchez, todos, me da mucho gusto saludarlos y todos sean muy bienvenidos esta mañana a este mensaje. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a hacer una oración para que Dios guíe, para que Dios sea la fuente de gracia, la fuente de sabiduría, para que Él nos sea el maestro esta mañana y nada más seamos simples transmisores y receptores del mensaje que Dios nos va a regalar esta mañana. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la oración, cerramos nuestros ojos y Padre Santo, Padre Dios, Padre bueno, Señor, muchas gracias por este día, gracias por tu bendición, gracias porque nos entregaste a quien más amabas, que es a tu precioso Hijo Jesucristo, para que su sangre nos lave, nos limpie, nos transforme, nos regenere y nos dé la salvación, Señor. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo, que es el medio, que es el ejecutor de tu obra. Gracias porque tú diste provisión de todo lo necesario, Señor, para que un día nos encontráramos contigo, bendito Padre. Muchas gracias, Señor. Y ahora te pedimos que pues tú seas el maestro, tú seas el guía, tú seas la fuente de sabiduría para este estudio esta mañana. Señor, toca nuestro corazón, bendícenos grandemente, Señor. Manifiéstate a nosotros, que tu palabra alumbre nuestro entendimiento y a partir de lo que hoy vamos a escuchar, nuestra fe se fortalezca, Dios, nuestra fe crezca y tomemos las mejores decisiones partiendo de tu voluntad, Señor, partiendo de lo bueno, de lo santo, de lo agradable y de lo perfecto que es tu corazón, Dios. Señor, por favor, manifiéstate esta mañana, que seamos no solamente oidores, sino que seamos hacedores de lo que vamos a escuchar hoy. Y te lo pedimos a ti, Señor, te pedimos que la gracia y el Espíritu sea quien nos permita vivir esta verdad que trascienda nuestra vida, especialmente que nos transforme, Señor, para estar más cerca de ti, para descansar en tu amor, descansar en tu poder, en tu misericordia y especialmente en tu gracia, Señor. Pues gracias por todos los que estamos conectados esta mañana y todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Muy bien, amigos, pues bienvenidos todos nuevamente. Bueno, la semana pasada iniciamos la parábola de la vid, los viñedos, ¿verdad? La vid específicamente. Y en Isaías vimos esta parábola que nos habla acerca de la similitud, o más bien la figura de Israel manifestada en esta parábola, que es la parábola de la vid, ¿verdad? Pero bueno, hoy, esta mañana, voy a complementar este mensaje hablando acerca de lo que nos dice el Nuevo Testamento. Si bien de manera muy clara, muy específica,
la palabra nos reveló que Israel fue la vid de la cual narra el profeta Isaías. Bueno, pues ahora vamos a ver una vid, pero que es la verdadera, a diferencia de lo que fue Israel. Esta vid que vamos a ver esta mañana es la única, la auténtica, la verdadera vid para nuestras vidas. Entonces, como ya te imaginarás, vamos a situarnos todos, por favor, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, por favor. Vamos a ir despacio, vamos a ir dando el tiempo. Se trata de que, a pesar de que estamos a la distancia y este estudio es virtual, pues podamos estar como en una sala en la cual se dan los tiempos necesarios para que todos podamos buscar este pasaje. Repito, es el Evangelio según San Juan y vamos a comenzar leyendo desde el verso 1 y leeremos hasta el verso 15, ¿ok? Entonces, por favor, espero que lo encuentres. Juan 15, verso 1 hasta el verso 15, ¿ok? Muy bien, amigos. Bueno, pues vamos a comenzar leyendo, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya os he llamado, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Palabra del Señor. Muy bien, amigos, pues mira, esta mañana vamos a tratar, es muy amplio, ¿verdad? Tal vez podría haber sido más en resumen, pero yo voy a hacer ya voy a decir, temáticamente lo voy a resumir, vamos a decirlo así, en 3 temas o 3 puntos importantes de este pasaje que hemos leído. Primero que nada, Dios quiere que seamos pámpanos. Y ahorita vamos a explicar qué es esto, ¿verdad? También asimismo, el Señor Jesucristo, Dios Padre, también quiere que seamos discípulos. Y por otro lado, también Dios quiere que seamos amigos entrañables del Señor, ¿sí? Estos son los 3 temas importantes. Es palabra viva, palabra preciosa, palabra profunda. Yo creo que si algo tiene el Evangelio de Juan es la trascendencia eterna, espiritual, que nos revela el pensamiento y el corazón de Dios para nuestras vidas. Es por eso que cuando alguien se convierte, se le recomienda de manera inmediata que antes que leer Génesis o Apocalipsis, que suele ser la tendencia más fuerte que todos tenemos, no, el primer libro, la leche espiritual no adulterada, es que leamos el Evangelio según San Juan. ¿Por qué? Porque es el que nos habla de la profundidad del corazón y del amor que Dios tiene por nosotros. Entonces, partiendo de esto, bueno, pues estos son títulos
que Dios nos quiere dar. De hecho, nos los da por fe, ¿verdad? Nos los da en su poder y en su gracia. No por fe, nos los da por la gracia, más que por la fe. La fe es nuestra. Y por supuesto que la produce el Espíritu Santo. Sin embargo, aquí estos títulos para nada Dios desea que sean vanos o inútiles. No quiere que se queden ahí en el tintero como una palabra bonita o un título bonito. Dios desea que estos 3 títulos, pámpanos, discípulos y amigos de Dios, se vuelvan una realidad, se materialicen en nuestra vida. Este es el anhelo del Padre por los hijos. Si tú le preguntas a un padre amoroso y dices, oye, ¿qué quieres para tus hijos? Seguro te va a decir, yo quiero lo mejor para ellos. Así es verdad. Y Dios, el Padre perfecto, Dios eterno, Dios Padre, es exactamente lo que desea. 3 deseos con características eternas. 3 deseos que son lo mejor que nos pudo desear como Padre para nosotros, ¿verdad? Solamente que estos 3 deseos que fueron dados por Dios, o estos 3 títulos, o vamos a decirlo así, estos 3 anhelos de Dios hacia nuestra vida, sí tienen una condición. Aquí es lo que vamos a empezar a ver. Por supuesto que tienen una condición. Y vamos a entender que primero, para ser pámpanos, bueno, espérame, déjame explicar qué es pámpano, porque ya quiero correr y ni siquiera he explicado, bueno, tal vez discípulos y amigos nos quede más claro, ¿verdad? Pero pámpano, bueno, déjame decirte que la planta que produce uvas se llama vid, así se llama esta planta. Y cuando hay 5, 10, 20, 50 vides plantadas, entonces a eso se le llama viñedo, ¿verdad? Y el fruto de los viñedos, pues sabemos perfectamente que es la uva. Uva roja o uva esta tipo verde o verde amarillenta, ¿no? Finalmente son uvas. ¿De acuerdo? De ahí sale el vino tinto o el vino blanco, dependiendo del color del ollejo, que es el pellejillo, ¿verdad? Que tiene la uva. Pero bueno, finalmente, ¿qué es el pámpano? Vamos a dejar claro. Te confieso, honestamente, que yo siempre pensé que el pámpano era la uva pequeñita cuando pasa de flor a fruto y apenas es pequeñita y verde, pero no, esto fue, yo reconozco, fue un concepto equivocado que yo tuve durante mucho tiempo. El pámpano, vamos a dejarlo bien claro hoy, habiéndolo bien estudiado, el pámpano es el brote tierno, el brote que tiene hasta incluso forma de espiral, tiene una forma bellísima, preciosa, es tierno, es delicado, es frágil, ¿verdad? Y tiene forma de espiral. ¿Por qué? Porque conforme se empieza a extender, se va formando una rama nueva. Sí, es algo bellísimo esto, ¿eh? Si hay una imagen de la naturaleza que es preciosa, es la espiral de forma natural, porque tiene una simetría perfecta, es algo bellísimo, el que es el pámpano. Finalmente ese pámpano, o ese brote, o ese renuevo verde, finalmente, conforme más se nutre de la savia de la vid, empieza a robustecerse, empieza a alargarse, esa espiral preciosa se empieza a estirar, hasta que forma una nueva rama, y obviamente a esa rama le salen hojas, a esas hojas le salen flores, y de esas flores se producen las primeras protouvas, vamos a decirlo así, ¿verdad? Protouvas significa lo que finalmente con el tiempo se madurará hasta que tome la forma, el tamaño, el color, pero sobre todo lo más hermoso, el sabor que tiene una uva dulce, ¿verdad? La semana pasada expliqué perfectamente que había uvas silvestres. Estas uvas silvestres son el estado natural a través de la cual la creación manifestó estas primeras uvas, que gracias al cuidado del hombre, el que está labrando la tierra todos los días, seleccionando los mejores brotes, a través de este cruzamiento, te había explicado la semana pasada, que así como el maíz, que tenía forma de manzana con granos, y el hombre lo perfeccionó dándole forma cilíndrica, y finalmente lo llenó de granos, asimismo también estas uvas silvestres fueron domesticadas, ¿sí? Hasta que finalmente se logró seleccionar las mejores. ¿Para qué? Para que lograran la maduración. Porque habíamos dicho que las uvas silvestres nunca maduran del todo, siempre se quedan verdes y son sumamente ácidas. Esto las hace incomibles, ¿verdad? Pero la uva, que gracias a la intervención del hombre
se seleccionó y se entrecruzó y produjo una uva con las características que hoy conocemos y que son deliciosas, ¿verdad? Las pasas, si no te gustan en su estado hidratado, bueno, pues aquí no le gustan las pasas, yo creo que a todos, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues estos son los pámpanos, ¿de acuerdo? Entonces es apenas el proceso que dará origen a una rama robusta, que dará origen a una hoja, que dará origen a una flor, para finalmente dar un fruto. Qué complicado, ¿verdad? O sea, todo un proceso. Entonces, ¿qué significa esto? Que tendrá el pámpano que estar bien agarrado, pero bien agarrado de la vid. ¿Para qué? Para que finalmente produzca los deliciosos, e incluso no solamente son deliciosos, son muy agradables a la vista, ¿verdad? Cuando las uvas están rojas y así exuberantes, pues qué cosa más hermosa también de la naturaleza. Es un fruto muy hermoso, vamos a decirlo así. Por ejemplo, a diferencia de la piña, ¿verdad? Que es pina, ¿verdad? A diferencia de otros muchos frutos. Esta no, esta tiene unas características que le dan belleza natural a la uva, ¿verdad? Bueno, entonces Jesucristo, nuestro Señor, revelando la voluntad del Padre, nos habló acerca de los pámpanos. Y Él se quiso comparar con la vid, es decir, la planta que nos suministra la savia preciosa, la savia rica de nutrientes, para que finalmente el pámpano se desarrolle y entonces pueda dar el fruto que Dios quiere dar y producir en nuestra vida. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar en más detalle. Simplemente estoy dando la concepción genérica, ¿verdad? En segundo lugar, de estos 15 versos que leímos, también identificamos que Dios nos asocia o quiere que tú y yo seamos discípulos, ¿verdad? Acuérdate que a lo largo del ministerio de Jesucristo, muchas personas se acercaron a Él. Algunos de ellos fueron sanados y se fueron, otros fueron sanados y quisieron quedarse con Él y formaron parte de sus discípulos, pero los más especiales se convirtieron en apóstoles, ¿verdad? Los cuales fueron guiados, instruidos y escucharon de viva voz la palabra de Dios hablada por la boca de Cristo. Fueron instruidos en el plan, la voluntad y el designio eterno del Padre, ¿verdad? Por supuesto que todos los apóstoles fueron hombres, pero también había discípulos. Los discípulos también tenían un valor precioso, específico, ¿verdad? Vamos a hablar de Marcos, ¿verdad? Marcos no es contado como apóstol. Sí, el evangelista Marcos no es contado como apóstol, sin embargo, es un gran discípulo. Tan gran discípulo fue, y él era un amigo íntimo de Pedro, que, pues imagínate, el Señor lo eligió para dejarnos parte de su ministerio, escrito en un evangelio que se llama así, el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? María Magdalena, ¿no? ¿Qué no hablar de María Magdalena? Una discípula de Cristo, ¿no? María, Marta, Lázaro mismo, si bien no era apóstol, pero era de sus discípulos amados, ¿verdad? Bien, entonces, si bien tú y yo, esto también quiero dejarlo claro, si bien tú y yo ya no vamos a poder ser apóstoles, ¿sí? No hay apóstoles, el que se levante hoy y diga que es apóstol, no le hagas mucho caso porque está mintiendo. Sí somos, sí podemos, Dios anhela que tú y yo seamos discípulos, ¿sí? Es decir, no solamente Dios quiere que seamos nuevos nacidos o nacidos de nuevo a través de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Él anhela profundamente que tú y yo nos convirtamos en discípulos amados, ¿sí? Es decir, que escuchando sus palabras, estas palabras nos transformen de tal manera que entonces empecemos a dar mucho fruto. Este fruto tiene características eternas. Este fruto tiene características de que transforma nuestra vida. Dejamos de ser lo que somos para convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. Fíjate nada más, qué belleza, ¿verdad? Dios tiene los mejores deseos y tiene los mejores frutos para nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Esto es la fe. Dios dice la palabra y por la palabra las cosas suceden. Entonces lo único que tengo que hacer es creer la palabra, apropiar la palabra
vivir en la palabra, pero bueno, me estoy adelantando. Dijimos que esto era la introducción solamente. Y en tercer lugar, el otro título que detectamos de este pasaje es que también Dios anhela que tú y yo seamos amigos de Dios, ¿verdad? Esto también es fascinante. Acuérdate que Dios identifica a un primer amigo, así le llama, específicamente así le llama, y es nada más y nada menos que Abraham. ¿Y por qué le llamó amigo? Bueno, porque Abraham creyó a Dios, creyó su palabra, creyó sus promesas, y entonces su fe le fue contado por justicia. Y como creyó, entonces se convirtió en un amigo de Dios. Le conoció más allá de un simple trato superficial. Le conoció de una manera profunda, de una manera muy, muy estrecha, muy cercana, ¿verdad? A un amigo le podemos considerar cuando tenemos la confianza para platicar nuestra vida, para escuchar sus problemas, para también manifestar nuestros problemas, para pedirle apoyo en oración, ¿verdad? Un amigo nos conoce un poco más. Un amigo es muy valioso, un amigo, dice por ahí, alguna vez me dijeron, un amigo es la familia que tú elegiste, ¿no? Podemos tener familia y bueno, finalmente nacimos en una familia, pero los amigos es la familia que de alguna manera tú eliges para que te acompañe a lo largo de tu vida, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Esos son los amigos, amigos entrañables. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que seamos de Él, amigos entrañables. Y también te comento algo más. Yo le doy muchas gracias a Dios porque, pues, como tú sabes, bueno, yo me convertí a los 18 años de edad. Y yo recibí una promesa fantástica cuando me convertí, la vida eterna, el amor de Cristo, el perdón de mis pecados, pero también como soltero, una hermosa promesa que recibí es que si yo anhelaba casarme, y por supuesto que lo anhelaba, Dios tenía una persona especial para mí, ¿sí? Dios iba a mostrarme y Dios iba a llevarme a compartir mi vida con la persona que tuviese la misma fe que yo. Había una persona de Dios, una mujer de Dios para mi vida, que compartiera mi fe, que compartiera mi amor por Jesucristo y el anhelo de servirle incluso, ¿sí? Y pues déjame decirte que durante muchos años lloré para que Dios me guiara a quién era la persona indicada para que fuera mi esposa y mi compañera. Y por supuesto, yo también ser preparado para también ser la persona indicada para esa persona. Por supuesto que sí, sí. Dios tenía que trabajar mucho en mi vida también. Pero lo más formidable es que yo me casé con una amiga entrañable. Yo me casé con alguien en la cual tenía mucha confianza. Casi era como una especie de psicólogo, ¿verdad? Platicábamos mucho. Y finalmente, en ese ser tan profundo con esa amiga entrañable, pues hoy terminó siendo mi esposa, ¿verdad? Entonces, los amigos son muy valiosos. Te los recomiendo ampliamente, ¿ok? Muy bien, bueno, pues entonces, estos tres nombres, estos tres títulos, estos tres, vamos a decirlo así más claro, estos tres anhelos de Dios, que tienen características especiales, específicas, son tres experiencias diferentes en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con Jesucristo y en los anhelos que tiene Dios Padre para ti y para mí, ¿sí? Es decir, Dios quiere que seamos pámpanos, Dios quiere que seamos discípulos, pero también quiere especialmente que seamos amigos entrañables de Dios, amigos entrañables de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Ok? Bueno, entonces empezamos ahora sí, vamos al detalle. ¿Qué sería entonces ser pámpano? ¿Sí? Ah, pero espérame, aquí sí hay una condición. Esto falta mencionar también, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se cumplan estos tres anhelos o estas tres condiciones o estos tres títulos que aquí el Señor Jesucristo mencionó en su palabra, pámpanos, discípulos y amigos, también existen condiciones, ¿sí? Estas condiciones, bueno, vamos a explicarlo así. Para que yo me casara con mi esposa, pues yo tenía que manifestarle mi deseo de casarme, pero ella también manifestó su deseo también de casarse conmigo. Si alguno de los dos no hubiésemos estado teniendo ese anhelo, pues simplemente esto no caminaba, ¿verdad? De la misma manera,
sucede con estos tres anhelos. Dios anhela que tú y yo alcancemos, aspiremos a ser pámpanos, discípulos y amigos. Pero es indispensable que tú y yo, por supuesto, también anhelemos exactamente eso para nuestras vidas. Esto es lo que Dios anhela, pero la pregunta sería, ¿tú anhelas ser pámpano? ¿Tú anhelas ser discípulo? ¿Tú anhelas ser amigo? Si tú me dices sí, bueno, si tú me preguntas a mí, yo te diría, si yo sí anhelo esto. Bueno, yo espero que también tú lo anheles, es el deseo de mi corazón de verdad. Y si tú y yo lo anhelamos, es importante que sepamos que hay una condición, para cada uno de estos anhelos y títulos que Dios nos da. Para ser pámpanos, primero que nada, tenemos que permanecer en Cristo. Eso es lo importante, porque sabes, muchos comienzan, pero desgraciadamente, lamentablemente, no todos terminan, ¿sí? Vamos a poner dos ejemplos, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento. Y de verdad es muy doloroso porque fue un hombre que fue infinitamente sabio. Se le puede considerar que fue el hombre más sabio sobre la tierra. Él comenzó muy bien. Este hombre sabio se llamaba Salomón. Sí, el rey, el hijo de David. Este hombre, como él, nadie. En cuanto a sabiduría espiritual y en cuanto a sabiduría de este mundo. Desafortunadamente, ¿sí?, su debilidad por las mujeres lo desviaron. Y él, siendo el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, desgraciadamente se convirtió en un juguete, en un guiñapo, en una piltrafa humana a causa de su pecado, ¿sí? Entonces, él comenzó, sí, desafortunadamente no terminó en el mejor, deja del mejor, ni siquiera en el mínimo indispensable espiritual en cuanto a lo que Dios deseaba para él, ¿verdad? ¿Es hijo de Dios? Por supuesto que sí, está en el cielo, ¿sí? Porque irrevocables son los dones, el llamamiento santo, y por supuesto que está, y es hijo de Dios, y está en la gloria de Dios, pero terminó mal, desafortunadamente. Ese es el ejemplo del Antiguo Testamento de alguien que desafortunadamente no quiso permanecer en la obra, en la palabra, en la comunión con Dios, ¿sí? Y él se desechó, él se descalificó. Y en el caso del Nuevo Testamento, vamos a hablar de un discípulo de Pablo, ¿sí? Este discípulo, pues tú sabes, se escribieron cartas que son fundamentos de doctrina al día de hoy, de algunas cartas que Pablo escribió a uno de sus discípulos. Ejemplos, Timoteo, Tito, Filemón, ¿verdad? Son ejemplos de cartas escritas del apóstol Pablo a sus discípulos que tuvieron tanta trascendencia, obviamente fueron guiadas por el Espíritu Santo, que lo que Pablo les compartió a sus discípulos hoy, por ejemplo, son fundamentos de doctrina para nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Que hay un discípulo que no se le escribió carta. Sí, así como escuchas. Y no porque Pablo no quisiera escribirle carta, sino porque él cometió un error de no permanecer. Este discípulo de Pablo se llamaba Demas. Demas me ha dejado, Demas me ha desamparado, amando este mundo. Y si te das cuenta, no hay ni primera de Demas ni segunda de Demas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente Demas, el discípulo de Pablo, no quiso permanecer al lado de Jesucristo. ¿Sí? Es triste. Esto nos debe dar temor y temblor, como dice la palabra. Tenemos que permanecer. Tenemos que permanecer porque hay mucho fruto de parte de Dios. Hay muchas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Dios quiere seguir transformando. Dios quiere seguir regenerando. Dios quiere darnos lluvias de bendición desde el cielo por su gracia, de forma inmerecida. Pero es indispensable que tú y yo tomemos la decisión de permanecer en Cristo. Muchos comienzan la carrera. Desafortunadamente, no todos terminan la carrera. Y esto es lo más triste, esto es lo más lamentable, porque finalmente Cristo murió y amó y hizo todo, incluso hasta por los que no permanecen, desafortunadamente. Entonces, son aquellos que no cosechan, no reciben la gracia,
sino que por el contrario, la desparraman. Es decir, la desperdician, porque la gracia es dada para todos. ¿Sí? Ok, entonces esa es la condición. Para ser pámpano hay que permanecer unidos al Señor Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Y así tendremos comunión con el Padre, ¿verdad? En segundo lugar, el segundo título o anhelo de Dios es que seamos discípulos. ¿Cuál es la característica o la condición por el cual podemos ser llamados discípulos? Porque yo te diga, yo te declaro discípulo, tú me declaras discípulo. No exactamente. Para ser discípulos hay algo que se llama la prueba del ácido, ¿verdad? Y eso, ¿y de qué estás hablando? Eso no dice la Biblia. No, espérame. Vamos despacio. La prueba del ácido sería, ¿cuánto fruto ha dado mi vida? ¿Cuánto fruto ha dado tu vida? ¿Sí? Porque en la medida del fruto, en esa medida, pues somos considerados, es decir, podemos decirnos, bueno, yo aspiro, ¿verdad? O estoy en el proceso de ser considerado discípulo de Cristo. Yo lo anhelo, pero pues es importante que los frutos se manifiesten en nuestra vida, porque mientras más frutos haya, por ejemplo, uno de ellos es el amor, dijo el Señor, ¿verdad? Si vosotros sois mis discípulos, bueno, una característica de los discípulos de Cristo es el amor los unos por los otros, ¿verdad? Por ejemplo, ese sería un ejemplo, una condición de un fruto necesario para ser, aspirar o anhelar o ser considerado un discípulo, ¿verdad? Un discípulo sirve, también quiero decirte algo, un creyente simplemente recibe, escucha, a veces escucha alguna prédica, a veces se congrega, ¿verdad? Pero un discípulo ya no espera que le den. Un discípulo se convierte en instrumento de Dios para la obra y para el servicio de Jesucristo. Los discípulos sirven, los discípulos atienden, los discípulos, mira, van y trabajan y se cansan y claro, todo por el Espíritu, desde luego. El Espíritu es el que hace la obra, pero hay que poner manos a la obra. La obra está hecha, pero nuestra decisión es si quiero poner manos a la obra eterna del Señor Jesucristo. Si quiero ser discípulo de Él, quiero servirle y quiero que el Espíritu Santo produzca mucho fruto, ¿sí? Y servir es en todos los aspectos. ¿Te acuerdas los diáconos? Pues los diáconos, por supuesto que Pedro, Pablo predicaban y hacían cosas impactantes, ¿verdad? Pero también había diáconos. Y un diácono estaba al servicio de las cosas de este mundo, ¿verdad? Tal vez ir a comprar la comida, preparar la comida, ¿sabes para qué? Y atender las mesas, ¿para qué? Pues para que todos comieran, ¿verdad? Sí, porque bueno, todos somos un cuerpo y en ese cuerpo pues hay ojo, hay oído, hay boca, hay cerebro, hay manos y todos son valiosísimos, todos son preciosos, todos forman parte del cuerpo de Cristo. Solo que hay diferentes funciones en ese cuerpo. ¿Ok? Bien, entonces esa es la característica, dar fruto. Y entonces somos discípulos de Cristo. Y el tercero, para ser amigo. Tú dices, bueno, ok, si ya me dijiste que para ser amigo, pues tengo que ser íntimo a Cristo. Pero el Señor nos dijo que la característica más importante por los cual alguien verdaderamente es amigo de Dios y es amigo de Cristo, pues es exactamente lo que sucedió con Abraham y lo que sucedió con todos los discípulos del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuál fue la característica por el cual se consideraron amigos de Dios? Pues es creer, pero también luego es obedecer. Es indispensable, ¿sí? Porque no solamente se trata de creer, ¿verdad? Aún los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Pero no obedecen a Dios ni a Jesucristo. Nosotros creemos. Esa es nuestra fe, ¿verdad? Pero también nos tenemos que distinguir, porque si creemos una verdad, y es una verdad eterna, pues obviamente tenemos también que obedecer esa verdad. No nada más se trata de teoría, se trata de llevarlo a la práctica, o dicho de otra manera, no solamente es conocimiento, ¿sí? Sino que el conocimiento, cuando sirve muchísimo, o cuando trasciende, es cuando ese conocimiento se transforma en nuestra vida, en una vida transformada, en una vida que vamos por el camino que Jesucristo va trazando. Y no te preocupes, el que ande por este camino
por torpe que sea, no se extraviará. ¿Sí? Esa es la promesa de Dios. Él nos marca el camino y Él también nos da la fuerza, nos da el impulso para ir por ese camino. Ese camino es la gracia, ¿sí? Es la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, y hecha, materializada a través de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Ok? Bueno, pues estas tres cosas son indispensables. Ahora, bien, vayamos al punto. Hablemos del pámpano, que de hecho lo venimos hablando de manera general, ¿verdad? También. Dijo el Señor Jesucristo en el versículo número 5 que leímos. Lo voy a volver a leer. Es el verso 15, Juan 15, 5. ¿Sí? Déjame tomar agua. Dice Juan, capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ok, bueno, este proceso y privilegio de recibir toda la plenitud de Cristo depende si permanecemos en Él. Pero antes que nada, debemos comprender que como pámpanos, es decir, como estos brotes tiernos en forma de espiral que se convertirán en hojas robustas, en ramas robustas llenas de hojas, que le nacerán muchas flores y de esas flores nacerán frutos y esos frutos se llaman uvas. Estos pámpanos, primero que nada, necesitan ser arrancados de un viejo tronco. ¿Cuál es ese viejo tronco? Bueno, pues podemos decir que es nuestra antigua o vieja naturaleza. Ese viejo tronco, que está muerto, por supuesto, espiritualmente hablando, es nuestro antiguo Adán, es nuestra naturaleza humana, ¿sí? Y entonces tenemos que ser arrancados para ser injertados en aquel que es el segundo Adán, es decir, Cristo Jesús. Porque Él, a diferencia de la parábola de la vid, a la cual se refería de manera clara y perfecta el pueblo de Israel, Él es la verdadera vid. Él es el verdadero árbol que hace y que transmite la savia, ¿sí? Y esta preciosa savia de esta vid es nada más y nada menos que el Espíritu Santo, ¿sí? Nunca podrá manifestarse el Espíritu Santo y la gracia si antes no reconocemos nuestro egoísmo, si antes no reconocemos nuestro orgullo. Y entonces nos damos cuenta que estas dos cosas, estos dos elementos tan naturales de nuestra vieja naturaleza, del antiguo Adán, de nuestra carne, ¿sí? Que es prácticamente, es un traje hecho a la medida, ¿verdad? El orgullo y el egoísmo son el uno para el otro, ¿verdad? Si tú y yo no entendemos que esto es lo primero que Dios tiene que desechar de nuestra vida, esto se dio, si tú y yo hemos vuelto a nacer, esto se dio nuestro nuevo nacimiento. Se dio el sello, se dio de alguna manera marcarnos con la sangre de Cristo y sellarnos con el Espíritu Santo. Pero tenemos que desechar los dos enemigos más poderosos o las dos manifestaciones más poderosas de nuestra carne, de nuestra naturaleza, ¿sí? La carne, déjame explicarte así, o el antiguo Adán o la antigua naturaleza, la Biblia lo dice que está muy claro, la describe muy clara, está maldita, así de sencillo. ¿Por qué? Porque la carne es el que vive para la carne, de la carne segará corrupción, ¿sí? Y entonces esta carne, su manifestación más evidente es egoísmo y orgullo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que estar de acuerdo en que Dios quite, nos libre, arranque ese orgullo
y ese egoísmo de nuestras vidas. Y entonces entenderemos que la necesidad más grande que tú y yo tenemos de Dios es permanecer en Él, es depender de Él, es suplicarle a Él. No importa de qué tamaño o de qué forma son nuestros pecados. No importa qué tan dolido o qué tan herido o cuántas heridas en tu alma tengas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios pone su mano sobre tu alma y la sana. Dios te da su amor y nos restaura, ¿sí? No importa el fondo, no importa el pasado, no importa la gravedad de nuestros pecados, de nuestros fondos, de nada, o lo terrible o traumático que fueron las heridas de nuestra alma. Lo único que importa es que tú y yo estemos en comunión, nunca nos desarraiguemos de la vid verdadera, para que la vid verdadera nos siga dando la savia que es el Espíritu Santo, para que finalmente tú y yo demos fruto. Por supuesto que este pámpano no es de la noche a la mañana, necesita muchos días, ¿sí? Desde que sale el brote, que es este pámpano en forma de espiral, hasta que da el fruto, transcurren muchas semanas para que se llegue a la cosecha de la uva, ¿sí? Es exactamente igual. Yo debo permanecer y debo permanecer de manera constante hasta que finalmente se dé el fruto de Dios en mí, ¿sí? Ahora vivimos por fe y esta fe es en Él, ¿sí? Y no podemos ser independientes. Jesús nos dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Moriríamos espiritualmente, ¿verdad? No que se pierda la salvación, no, insisto, pero sí dejaríamos de obtener la savia o de ser nutridos con la savia para poder dar ese fruto. Vivir separados de Cristo es igual a estar muerto en esta vida. Así, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a leer ahora Juan 14, verso 19. Dice así, Juan 14, verso 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En Él está la vida, ¿sí? Claro, la condición es, si permanecéis en mí. La vida está dada, ¿sí? La fuente de agua viva brota todos los días, solamente que hay que ir a tomar esa agua, ¿sí? Ok, también vamos a leer Juan 1:16. ¿Sabes? La vía del pámpano es una vida continua de apropiación, de unión, ¿sí? ¿De qué? En nuestro caso la gracia, en el caso del pámpano, de la savia que produce esta planta, ¿verdad? Ok, leamos entonces Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, ¿verdad? Entonces, todos los días necesito estar en plenitud con Cristo. Todos los días necesito pedir la gracia, ¿sí? Pero acuérdate que a veces hay cosas, ya lo dije, ya lo mencioné, un peligro, un freno para la gracia, sin duda, es la soberbia, es el orgullo. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, tenemos que sacar y echar a la basura nuestra soberbia, nuestra suficiencia y nuestro orgullo, y entonces depender más de Dios. Ese es el antídoto contra la soberbia. El antídoto es depender todos los días a través de la oración de Jesucristo. ¿Ok? Bien. Vamos a leer también Juan 7:37, por favor. Bien, Juan 7:37 dice así. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo,
si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿verdad? Por supuesto que nos tenemos mucha sed. El problema no es tener sed, el problema es con qué saciamos la sed del alma. Dios anhela que sea con Cristo. Dios anhela que abrevemos, que tomemos, ¿sí?, de la plenitud del Espíritu todos los días. Esta recepción de savia por parte del pámpano, te aseguro que va a producir tarde o temprano el fruto abundante, el fruto espiritual, el fruto que no depende de ti ni depende de mí. El fruto lo produce Dios. Lo único que necesita de ti y de mí es nuestra aprobación y nuestra permanencia, nuestra dependencia, ¿sí? Y Él se encarga de lo demás, ¿sí? Esto es la manifestación de Cristo en nosotros, ¿sí? Dice Gálatas 5, 22 al 23. Vamos a entrar a este punto, ¿verdad? Velo buscando. Gálatas 5, 22 al 23. Dios quiere producir mucho fruto en nosotros. Pero así como en un árbol de manzanas, pues hay manzanas muy rojas, otras no tan rojas, hay manzanas muy grandes, otras más medianas, ¿verdad? Finalmente, todas son fruto, ¿sí? Todos somos de alguna manera diferentes y de alguna manera todos manifestaremos 1, 2, 3 manifestaciones del Espíritu más prominentemente, más que más se nota, y otros tal vez en menor grado, pero todos tenemos que producir frutos que se manifiesten en nuestra vida si es que estamos dependiendo, como el pámpano depende de la vid, ¿verdad? Ok, vamos a leer Gálatas 5 del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Es decir, no tenemos que esforzarnos a tratar de cumplir esto. El Espíritu Santo lo produce. Lo produce a través de una comunión viva, de una comunión diaria, de una comunión íntima y profunda con Jesucristo, ¿sí? Y si tú y yo permanecemos en Él, estos frutos se van a manifestar. Tú y yo podemos conocer a creyentes, a discípulos, que son gente muy amorosa, o gente que tiene mucho gozo, o personas que se les ve mucha paz, o algunos que tienen mucha paciencia. Todos en general se nos pueden manifestar 2 o 3 más que otras. Finalmente se manifiesta todo, pero hay algunos que tienen alguna prominencia. ¿Qué significa? Que sobresalen, que son más, que se manifiestan, que se ve a todas luces el fruto poderoso, el fruto manifiesto, el fruto especial, ¿verdad? Así como hay manzanas más rojas que otras, pues así también los frutos del Espíritu se manifiestan más intensamente a veces en nuestras vidas de una o de otra forma, pero finalmente todos damos fruto de una o de otra forma. Dice la palabra, acuérdate, para que demos fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Pero el fruto es necesario. Esa es la manifestación de que estamos permaneciendo en Él, ¿sí? Muy bien. Y por último, ¿verdad? Tocando este punto de los pámpanos. Juan 3:8. Repito, Juan 3, verso 8. ¿Sí? Y dice así: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿verdad? Se va a manifestar, estoy seguro. El Espíritu tiene que manifestarse. Cuando tú y yo leemos, cuando tú y yo oramos a Dios, esto alimenta al Espíritu. Lo único que tenemos que hacer es no apagar el Espíritu y no contristar al Espíritu, ¿sí? ¿Qué es lo que lo apaga? Cuando tú y yo pasan los días y no leemos, tampoco oramos, entonces esto empieza a apagar al Espíritu, ¿sí? ¿Qué es contristar al Espíritu? Pues es algo más grave, es cuando abierta y deliberadamente pecamos, y esto contrista al Espíritu, ¿sí? Pero
contrista. Contrista al espíritu, apagarlo y contristarlo, ¿ok? Muy bien, ok, entonces, pero el espíritu va a soplar sobre nuestras vidas para que llevemos mucho fruto en nuestras vidas, ¿ok? Es el anhelo de Dios. Condición, permanecer en Él. Fíjate, también es importante permanecer en la palabra. Por supuesto que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿verdad? La palabra de Dios no es mi palabra como martillo que quebranta la roca, ¿sí? Por más duros que seamos, la palabra va a estar ahí haciendo el efecto hasta que finalmente se desbarate, se desmorone aquella estructura torcida, se desbarate aquella dureza de nuestro corazón y entonces podamos gozar de la libertad que el Espíritu da a través de la palabra. La palabra es necesaria, la palabra es viva, la palabra es eficaz. Entonces vivamos en la palabra, deleitémonos con la palabra, ¿sí? Bien, entonces el segundo título o anhelo de este pasaje que leímos es que Dios quiere que seamos sus discípulos, ¿sí? Y seáis así mis discípulos, dice Juan 15:8, ¿verdad? Lo leo textual, ya lo habíamos leído. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo ha pasado de ser solamente un creyente, un nacido de nuevo. Un discípulo sirve, lo dije al principio. Un discípulo está lleno de frutos o está en proceso de maduración para dar los mejores frutos de su vida también, por supuesto. Hay frutos que se cosechan al principio de la primavera, pero hay frutos que se cosechan al final del verano, ¿verdad? Esto es fantástico. Entonces, ¿habrá frutos tempranos espirituales en nuestra vida? Claro que sí, pero también habrá frutos tardíos. Todos son frutos, todos tienen su tiempo de maduración, todos llevan un proceso. Dios quiere que demos de todo tipo de frutos en nuestra vida, ¿sí? Y entonces así seremos discípulos de Cristo. Ok, vamos ahora a leer Juan 8:31. Y esto es parte de lo que ya dije, ¿verdad? Dice Juan 8:31. Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa es la primera característica de un discípulo. Un discípulo vive en la palabra, se alimenta de la palabra, se deleita en la palabra. La palabra es su eje rector de su vida. Para tomar cualquier decisión, dice, bueno, ¿y qué dice la palabra, verdad? Estamos hablando de decisiones que se tienen que pensar, que se tienen que meditar, pero no solamente en las grandes decisiones trascendentales, en la vida diaria, ¿sí? Oye, pues no hay que decir mentiras, ¿por qué? Porque un discípulo sabe que no mentirás, ¿verdad? Que es un pecado, por supuesto. Y vámonos más profundo. ¿Por qué mentir es un pecado? Porque es en contra de la naturaleza de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es pecado mentir? Pues porque Dios es verdad. Y todo lo que no proviene de verdad, pues es pecado, ¿verdad? Todo lo que no es conforme al original es pecado. Entonces, un discípulo sigue, busca, anhela, practica los principios de la Biblia, ¿sí? Si dice no mentirás, pues oye, no está bien, no practica la mentira, ¿verdad? Y así podemos irnos a la lista completa, ¿verdad? De las cosas que pues Dios nos ha dicho que pues tenemos que guardarnos para no romper nuestra comunión con Él, ¿verdad? Entonces, un discípulo vive en la palabra, pero practica la palabra. Eso también es esta característica, ¿verdad? Y la palabra es la que produce el fruto. El Espíritu es el que produce el fruto. Y luego también dice aquí, un discípulo también tiene otra característica. Un discípulo siempre está dispuesto a aprender las verdades de Dios, ¿sí? No solamente vive en la palabra, practica la palabra, sino también está continuamente, tiene el deseo de aprender cosa nueva,
aprender o sacar del baúl de los tesoros viejos y los tesoros nuevos, ¿verdad? Es estarse enriqueciendo con el conocimiento, ¿verdad? Dijimos que el conocimiento trasciende cuando cambia nuestras vidas. Quiere aprender las verdades de Dios todo el tiempo o reescuchar lo que él ya conocía. Un discípulo siempre aprende, también siempre cree y siempre tiene la actitud de sentarse a los pies del maestro para que el maestro le enseñe. Ese es un discípulo, ¿verdad? Más características de un discípulo. Ok, entonces, como lo dije al principio, una característica importantísima también de los discípulos es que tienen amor los unos por los otros. Esa es la característica. Ya no se pelean, ya no discuten, ya no dicen quién es el mejor, yo sé más que tú, yo te doy la lección. No, el discípulo, ¿sabes cómo es? Es como su maestro. Y un discípulo, el más grande, es el que le sirve a todos. Ese es el más grande de los discípulos. ¿Ok? Bien, pues para terminar ya de estos 3 anhelos, estos 3 títulos contenidos en este pasaje, también hablamos de que Dios anhela que seamos amigos de Dios, que tengamos una comunión no superficial, sino más profunda. Vosotros sois mis amigos. Os he llamado amigos, no siervos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Nos dicen el verso 14 y el verso 15. Verdaderamente, un amigo conoce más a la otra persona. A un amigo se le revelan anhelos profundos, ¿no? Un amigo te puede decir, sabes que tengo un proyecto importante, tengo un proyecto de un negocio, tengo un proyecto de tener más hijos, no sé, ¿verdad? Siempre a un amigo se le comparten los mejores secretos o los mejores anhelos o las primicias de todas las cosas, ¿verdad? Vamos a decirlo así, cuando alguien se va a casar, pues reúne a sus amigos y les dice, les tenemos una gran noticia, me caso, ¿verdad? Entonces, pero por supuesto que primero quien se lo dice es a sus más íntimos amigos. Así es el Señor nuestro Dios. Quiere que nos acerquemos a Él con un corazón de amigos para que Él nos siga revelando todos sus secretos, ¿sí? El secreto de Dios es para los que le temen, para los que le buscan, para los que le aman, ¿sí? Vamos a leer el Salmo 25, 14. Dice el Salmo 25, 14. La comunión íntima de Dios es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Sí? Alguien que le teme es alguien que lo honra, que lo respeta, que se da cuenta que lo necesita. ¿Sí? Tu amistad es muy valiosa porque realmente llego a entender que necesito, ¿verdad? En el correcto sentido, ¿verdad? Necesito tu compañía, necesito tu consejo, necesito tu apoyo, necesito tu presencia, ¿verdad? Esos son los buenos amigos. Entonces Dios quiere que tú y yo nos hagamos amigos de Dios, que tú y yo tengamos una comunión íntima y profunda, y entonces escucharemos cosas del corazón de Dios, secretos de Dios. Por supuesto que un amigo también tiene algo en común con la otra persona, si no, pues yo creo que no podríamos ser amigos nunca, ¿verdad? Y por supuesto que existen las simpatías o las empatías, ¿verdad? Esto significa que por supuesto que así como una esposa y un esposo llegan prácticamente a ser, no prácticamente, son uno, ¿verdad? Por supuesto, pero incluso algunas palabras se empiezan a compartir, ¿verdad? Dices, bueno, oye, esta palabra se decía mucho en mi casa y ahora yo ya la estoy diciendo y esta ya me la copiaste, ¿verdad? Dicen, no, esta palabra la traje yo. Bueno, finalmente empezamos a hablar de la misma manera, a hacer expresiones de la misma manera, porque tenemos simpatía y tenemos empatía, los dos, ¿verdad? Y entonces llegamos hasta reírnos de la misma manera, hacer las bromas que el otro hace o celebrar las bromas del otro, en fin, ¿por qué? Porque prácticamente empezamos a
nos agrada algún dicho, ¿verdad? Nos agrada algún comentario, alguna actitud buena y entonces la copiamos, la hacemos nuestra, ¿verdad? Pues así es exactamente. Dios quiere que tengamos tanta empatía, tanta simpatía con nuestro Señor, que empecemos a tener características de su corazón, de sus palabras, de sus dichos, de sus actos, no como un mandamiento obligado, sino como algo de gracia, algo de amor, algo que te agrada, algo que te convence, que dices, esto es bueno y voy a hacer esto porque es bueno. Voy a hablar de esta forma porque me agrada, porque me identifico con la persona, ¿verdad? Y entonces se crea una simpatía. Dios quiere que tengamos esa simpatía, esa empatía con Él, ¿verdad? Y también hay algo importante. Un amigo sufre con nosotros. Un amigo se le puede platicar un problema. Un amigo padece tu miedo, tu necesidad o lo que sea, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos amigos de Dios, por supuesto que también tendremos que, aunque sea un poquito, experimentar los sufrimientos de Cristo, ¿sí? Por supuesto que Él experimentó un gran sufrimiento, nadie como Él, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿verdad? ¿Para qué? Para haberle dado un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Él, ese varón de dolores y experimentado en quebranto, fue glorificado y fue honrado después de haber padecido por todos y por muchos, ¿verdad? Entonces, si tú y yo tenemos que padecer un momento los dolores de Cristo, por mínimos que sean, te aseguro que junto con ese sufrimiento también tendremos los honores y la gloria de experimentar los vituperios de Cristo, ¿sí? Y habrá recompensa y habrá bendición y nuestros corazones se engrandecerán hacia Él en amor, ¿verdad? Por supuesto que sí, un amigo sufre con el que ama, sufre se preocupa o está en compañía al menos del que está pasando por un grave problema, ¿verdad? Entonces, si queremos ser amigos de Cristo, tal vez tengamos que experimentar por un breve tiempo, tal vez algunos de los padecimientos de Cristo, como Él los tuvo en esta vida, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para que dé un fruto eterno. Y también, por supuesto, si somos amigos de Cristo, vamos a compartir el consuelo, su gloria, su honra, su exaltación, después de haber padecido, si es necesario, por un breve tiempo, ¿ok? Entonces, vamos a leer, estoy terminando ya, concluyendo, vamos a leer 2 de Corintios 1:5. ¿Sí? Un amigo te acompaña en el dolor, eso es claro. A un amigo se le conoce en una enfermedad, en el dolor y hasta en un sepelio, ¿verdad? Te acompaña en tu dolor, por supuesto que sí. Vamos a leer entonces 2 de Corintios 1:5. Dice así: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Sí? Si estamos sufriendo a causa del nombre de Cristo, si estamos en el plan de Dios y en ese plan de Dios está contemplado algún quebranto, algún sufrimiento, gocémonos, porque junto con el quebranto y el sufrimiento que experimentemos por Cristo, también abundará en nosotros su consolación, su bendición, su gloria y la honra que Dios quiere dar en nuestras vidas, ¿sí? Todo es con un propósito. Muchas veces las aflicciones son el único camino que Dios tiene para transformar nuestro corazón. A veces no nos cambia nada, a veces nuestro corazón se ha endurecido, pero ¿qué crees? De repente llega un problema, de repente llega una aflicción, de repente llega un quebranto que literalmente nos quiebra el orgullo, nos quiebra la suficiencia, nos quiebra la dureza y esto nos arroja a los brazos de Cristo. Si este dolor ha hecho esto en tu vida y en mi vida, bendito sea el dolor, porque logró hacer lo que nada haría, transformar y renovar nuestro corazón y darnos la consolación, ¿sí? El decir, no se perdió nada. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, porque tenemos su gracia,
porque tenemos su bendición de haber sido transformados en una nueva persona que no había podido ser transformada por otros métodos, por otros caminos, pero que finalmente la aflicción logra transformar nuestras vidas para que demos un fruto de vida eterna. Porque todo en este mundo, lo que sea, es pasajero, pero los frutos que Dios produce son eternos para nuestra bendición. Ok, amigos, pues me ha dado mucho gusto compartir este mensaje. Te aseguro, los que vienen fantásticos, ¿eh? Hablaremos la próxima semana de la fe, desde todos los ángulos. ¿Qué es la fe? Porque es el motor de nuestra vida. El justo por su fe vivirá. Entonces no te pierdas la próxima sesión. Está muy interesante. Vamos a hablar de la fe, porque el justo por su fe vivirá. ¿Ok? Bueno, amigos, pues le voy a pedir a mi esposa que me acompañe orando, a mi ayuda idónea, que me ayude a concluir esta mañana este estudio con una oración. ¿Sí, por favor? Amado Señor, te damos muchísimas gracias por la enseñanza recibida esta mañana. Gracias porque tú eres esa fuente de agua viva, tú eres la vid, tú nos arrancaste del árbol silvestre y nos injertaste a tu vid, que eres tú, Señor. Y gracias te damos por esto, porque tú nos has escogido para ser tus discípulos y para ser tus amigos. Gracias de verdad por esta maravillosa salvación que nos has dado y por este privilegio de poder servirte. Te agradecemos todo, Señor, todo lo que nos has dado y todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Queridos amigos, que Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios les guarde.